Buen día nuevamente, hermanos. Que el Señor les esté bendiciendo a todos. Les alegra verlo a todos. Algunos ya están cambiando su manera de cómo llevan el pelo y no los reconozco. Que el Señor les bendiga. Me alegra que todos podamos estar aquí reunidos como la iglesia del Señor que somos. Recuerden que estamos hablando de oración. Decíamos, necesitamos mejorar. Muchos oran porque tienen necesidad, porque tienen deseos de lograr cosas. Una de las cosas que decíamos es, la oración no debe ser motivada por eso. Necesitamos ver la oración en nuestra vida personal y en la iglesia, en nuestra familia, como comida espiritual. Necesitamos, decíamos, acercarnos a la presencia de Dios, a donde podemos encontrar gracia continuamente, y necesitamos hacerlo con la plena convicción que la fe da. ¿No? Y recuerden la competencia bíblica, habíamos hablado que fe es justamente no lo que vemos, pero la plena convicción de lo que no vemos. Y Dios nos habla mucho de lo que no vemos. Por eso Dios requiere, como en Hebreos 11:6, para poder agradarle a Él, requiere fe. Fe como el Señor Jesucristo tuvo, y nosotros estamos en ese camino, en ese trabajo de querer tener la fe que Cristo tuvo, para que podamos ver lo que el Señor Jesucristo fue capaz de ver. Que podamos pedir y que Dios lo pueda brindar. Que podamos buscar y que lo podamos hallar. Que podamos golpear y que se pueda abrir la puerta. Porque eso es lo que deseamos como hijos e hijas de Dios, cristianos. Y decíamos que para que eso suceda necesitamos tomar la responsabilidad que hay en la oración, ¿no? Decíamos que en la oración hay dos responsabilidades. Una la tiene Dios y la otra la tiene nosotros. Y en esta comunicación es de 2 días, de ida y de vuelta. Por lo tanto, necesitamos aprender a saber qué es lo que necesitamos hacer. Uno más, por favor. Habíamos hablado el domingo pasado que todos generalmente estamos muy ocupados. Tenemos las manos acá y los pies allá, nuestra mente en un lado y en otro. Y estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para orar. Pero habíamos mirado a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento y habíamos mirado que el Señor Jesucristo fue la persona más ocupada que puede haber en el mundo. Siempre hubo multitudes, siempre hubo mucha gente alrededor de Él para escuchar sus enseñanzas y para recibir la bendición que el Señor pudo brindar a través de hacer milagros y sanidades. Al punto que muchas veces el Señor no tenía tiempo aún para poder llegar a comer. Y decíamos, nosotros nos podemos identificar con el Señor Jesucristo, porque si no son todos los días, muchos días, nos sentimos completamente sin fuerzas. Pero habíamos visto que la prioridad que el Señor tuvo en su vida, aún despidiendo a la multitud, e inmediatamente el Señor oraba a Dios. Decíamos, ¿por qué el Señor hacía tal cosa? Lo que necesitábamos ver es que la vida requiere mucha energía de parte nuestra, energía mental, emocional, física y aún mucho más espiritual. Entonces, para poder recargar todo eso, una de las cosas importantes a hacer es encontrar la fuente de nuestra energía y la fuente de sanidad. Obviamente eso está
Señor Jesucristo entendió eso, por eso Él estuvo orando apenas dejaba el trabajo. No tomaba sus 5 o 10 minutos o media hora para descansar, relajarse mirando la televisión, sino volcaba su ser a Dios para recibir energía. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Se levantaba a veces temprano, cuando nadie estaba levantado, cuando todavía era oscuro, para poder conectarse con Dios y tal vez prepararse y refortalecerse para el día que iba a emprender. O sea que dentro de todo lo ocupado que nosotros estamos, vemos que necesitamos hacer el esfuerzo para poder estar orando a nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de otra parte. Una de las dificultades, hermanos, que como cristianos tenemos, no siempre tiene que ver que muchas veces la persona ora en cosas que realmente no son importantes a la vida espiritual. No simplemente tiene que ver con los deleites que hace en esta vida. Pero muchas veces oramos no mirando el blanco. Muchas veces no tenemos una vida de oración específica. ¿No? Tenemos la manera de cazar, de proveer el alimento, pero muchas veces tiramos y le erramos al objetivo. Lo que quiero decir, le erramos a nuestro Dios. No tengo en mente ningún hermano, O sea que si algún varón se siente tocado, nunca tiene que ver con ustedes. Oración específica es muy importante desarrollarla en nuestra vida cristiana. Hoy venimos aquí a reunirnos y ¿quién es el centro de esta reunión? Díganlo fuerte. Pensé que iban a decir cosas. Es Dios. Y obviamente todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Pero fíjense que muchas veces yo he estado en distintas congregaciones donde comienzan el servicio y casi lo menos que se habla es acerca de Dios. No venimos acá y pedimos que la presencia de Dios no solo esté, pero oramos para que Dios haga algo específico, estando con su presencia, algo específico en su pueblo, nosotros. Llegamos a la hora de la prédica y oramos a Dios por darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Agradecemos a Dios por las cosas materiales que nos ha dado, ¿no? Y estamos unos 3, 4, 5 minutos, 10 minutos orando por todo esto y al final decimos, bendice a quien va a predicar. Es como que le erramos completamente al objetivo. Si vamos a orar, necesitamos saber específicamente para qué vamos a orar. Y eso es algo que vemos a través de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y cuando hacemos esto, implica, hermanos, un desafío, porque es mucho más fácil siempre orar por algo general, pero es mucho más difícil orar por algo específico. ¿No? En algunas clases hemos dicho, en cuanto a la oración, si nosotros tenemos la posibilidad de poder encontrarnos continuamente con aquel que tiene el poder y el control
el dominio para cambiar las cosas que hacen a la vida. Y si Él me da algo de tiempo a mí para hablar con Él y que Él me escuche, y donde lo que yo le puedo llegar a decir puede llegar a cambiar el curso de las circunstancias, le voy a hablar en 2-3 minutos de cosas generales, o voy a pensar y tratar de filtrar todas las ideas que hay y hablarle de lo que realmente es importante. Depende del momento. Cuando alguien está enfermo, ¿por qué oramos? Oramos generalmente y específicamente por la sanidad de la persona. No oramos por la familia y el perrito que tiene. No oramos por el buen carro que tiene estacionado o por la casa que pudo comprar. ¿Por qué? Porque aunque todas esas cosas son bendición, en el momento no son importantes. Oramos específico por la sanidad que estamos deseando de la persona y que a través de esa sanidad pueda llegar a haber una bendición. Entonces, cuando oramos específico, estamos orando tal vez por algo que tal vez sea material, pero en realidad lo que estamos orando es para que siempre haya un resultado de alimento espiritual. Entonces, después que Moisés pudo llegar a hacer cruzar al pueblo de Israel, a la gente hebrea, cuando subió para hablar con Dios en el monte Sinaí y Moisés no regresaba, la gente comenzó a preocuparse y obviamente cuando hizo por primera vez idolatría, el becerro. Dios, ¿qué quiso hacer? Nos quiso eliminar. Pero Moisés oró por el pueblo a Dios específicamente para que Dios no lo destruyera. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos nada más y vamos a leer nada más que 2, pero si ustedes están anotando y desean después en casa llegar a leerlo, es simplemente uno de los muchos ejemplos de oración que hay específicos. Primera de Reyes capítulo, no van a estar en la pantalla. Primera de Reyes capítulo 3, versos 5 hasta el 10. Salomón va a comenzar a gobernar y lo que pide específicamente a Dios es sabiduría, enfoque, porque él sabe que a través de esto específico el resto de las cosas van a solamente venir fácil. Primera de Reyes 5 al 10. Génesis capítulo 18, versos 22 al 33. Génesis capítulo 18, versos 22 al 33. Abraham ora para que Dios pueda simplemente sacar a algunos justos de Sodoma. Pueden llegar a leer que justamente él está orando. Éxodo 32, verso 11 al 14, y también Éxodo 32, verso 30 al 35. Dos oraciones distintas que Moisés eleva a Dios específicamente para que Dios no destruyera al pueblo hebreo. Primera de Samuel capítulo 1, Primera de Samuel capítulo 1, versos 9 hasta el 11.
Ana está pidiendo a Dios que la libre de no poder tener hijos. Y es interesante cómo esta mujer vuelca completamente su espíritu, su agonía, su deseo específico a Dios en oración. Primera de Samuel capítulo 2, verso 1 al 11, como mismo Ana, después que nace Samuel, como ora a Dios en agradecimiento específico también. Isaías 38, verso 1 al 5. Isaías 38, verso 1 al 5. Y pueden pensar también en el Nuevo Testamento, Lucas 22, 41 hasta el 44, donde el Señor está en el monte Getsemaní. Lucas 22, verso 41 hasta el 44. Colosenses 4, 12. El hermano Epafras pidiendo por los hermanos en Colosas. Y también Efesios 3, verso 14 al 21, donde Pablo obviamente ora por los creyentes. Si gustan abrir sus Biblias, vayan a Daniel capítulo 9. Daniel 9, vamos a comenzar en el verso 3, comencemos en verso 1, esto iría hasta el verso 19, pero no lo vamos a leer todo. Daniel capítulo 9, quiero que podamos leer algunos versos. Después de leer la oración que Daniel hizo, me quedo pensando muchas veces en la oración que tal vez yo pueda tener cuando uno le pide a Dios perdón. Y tal vez cuando nosotros vayamos leyendo esta oración, piensen en ustedes cuando le piden perdón a Dios. Ok. Verso 1 dice en Daniel 9 que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 60 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has hecho a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener el misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes como él puso delante de nosotros,
por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. Cayeron sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor nuestro Dios, que sacaste al pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y que hiciste renombre cuando lo tiene hoy, hemos pecado, hemos hecho limpiamente. Oh Jehová, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre toda la ciudad de Jerusalén, sobre tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiadamente en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Lo que está diciendo una y otra vez es: todo lo que me está sucediendo, Dios, es porque yo he pecado, yo he dejado tus palabras de consejo, las he puesto en mal. Y lo que ha venido mal, Señor, a mí y a mi matrimonio y a mi familia es simplemente porque he pecado delante de ti. Tu ira se demuestra porque te he dejado, Señor. Pero yo sé que tu misericordia es mucho más que tu ira. Por lo tanto, te pido que aunque no merezco ser escuchado, pongas tu oído así. Léanlo nuevamente. Y es una oración específica de demostrar que las consecuencias que a veces hay en la vida es simplemente la rebelión que uno está viviendo. En este caso, todo el pueblo. Un ejemplo, si podés poner el otro, por favor. Hechos, la iglesia recién había comenzado. Hechos capítulo 4. La iglesia recién había comenzado. Nosotros muchas veces como cristianos recién comenzamos, tenemos todo el deseo de querer hacer lo que Dios quiere, queremos hablar a la gente, queremos que la gente pueda escuchar de nuestro Señor Jesucristo, que pueda llegar a entender lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero cuando vamos al trabajo,
tal vez nuevos inconvenientes en el matrimonio, distintos desafíos nos quieren justamente hacer que nos apaguemos. Los apóstoles comenzaron a hablar del Señor Jesucristo, comenzaron a hacer sanidades, la iglesia comenzó a crecer con más y más hermanos como ustedes y hermanos como yo, pero obviamente, como siempre hemos dicho, hay gente que se rehúsa y que no quiere creer en el Señor Jesús. Y esa gente va a responder generalmente de una manera dura. Va a responder con mano dura sobre el cristiano. Entonces, en Hechos capítulo 4, verso 23, Hechos capítulo 4, verso 23 dice: y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer contra tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Bien específico al problema. Obviamente vamos a hablar de lo que ellos están trayendo de las Escrituras después, pero en una sola voz fueron en oración a Dios, a qué es lo que ellos desean, que este Dios Todopoderoso, al cual si uno busca, lo halla, a que si uno le pide el abrirse la puerta, se abre. Ese Dios Todopoderoso supo específicamente que sus hijos querían que muchas veces, hermanos, nuestra vida espiritual no crece porque simplemente le erramos el plan. Oramos, pero oramos sin saber realmente lo que queremos. No tomamos un tiempo específico para decirle a Dios: Dios, esto es lo que sucede. Y esto es lo que deseo. Para que pueda haber en mí un crecimiento. Pueda haber en mí el hombre o la mujer que tú tienes en plan para mí. Dios responde. Dios responde.
que es parte de la responsabilidad que hay en esta comunicación. Nosotros como padres, o tal vez incluso aquellos que no están casados, cuando a alguien le pide varias cosas pero realmente no saben lo que le está pidiendo, es muy difícil tratar de brindarle lo que necesita. Es muy difícil, porque en realidad no tenemos claridad. ¿Qué es lo que quiere? No pienso, me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Y hay 3, 4, 5 cosas sobre la mesada, ¿no? Y uno está diciendo, ¿querés ser? ¿Qué es lo que querés? A veces somos como ese tipo de niños delante de Dios. No tenemos determinado qué es lo que queremos. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar, ¿qué, hermanos? Misericordia. Porque todos vamos a ser desafiados a crecer. Todos nos vamos a encontrar con piedras y murallas para poder esquivar o para poder pasar. Pero si sabemos exactamente qué deseamos en esta vida, para que haya una respuesta espiritual en mi vida de crecimiento, vamos a poder con mayor seguridad esquivar las piedras y no tropezar, o simplemente saber cómo pasar la muralla. Y saben que toda muralla que hay, que rodea la ciudad, tiene algo. No todos lo saben. Lo que tiene se llama puerta. Muchos tratan de subir por la muralla. Muy pocos toman el tiempo para llegar a saber dónde está la puerta. Leamos estos ejemplos, filtremos nuestros deseos y problemas para que podamos con Dios tener mayor comunión, pero una comunión más clara hacia dónde realmente queremos ir. Hacia dónde queremos ir. Hacia dónde quieras ir. Obviamente Jesucristo murió en la cruz para que nosotros tengamos la oportunidad de ejercer este privilegio, de que Dios nos pueda responder, que Dios pueda cambiar curso del destino. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, aunque estemos ocupados, aunque estemos cansados. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Como iglesia también tenemos el desafío. Estos hermanos, unánimes, en una sola voz, elevar su oración. Como iglesia, tuvieron en claro lo que querían de parte de Dios.
a una sola voz, necesitamos saber en claro qué es lo que nosotros como iglesia decimos. Y eso va a venir en la manera en que todos podamos buscar más al Señor y podamos poner un solo Señor. Hoy, hermano, es un buen día, o hermana, para estar bien con el Señor. Si no hemos andado bien, si pensamos que no hemos obedecido al Señor como deberíamos, hoy es un buen día para orar específicamente y reconciliarnos con Dios. O simplemente para pedirle a Él más fortaleza, más sabiduría, más claridad de cómo llevar nuestra vida en Cristo. El Señor siempre nos invita a acercarnos a Él. Y no hay nada que el Señor nos dé que sea malo. Todo lo que viene de parte de Dios es de bendición a nuestra vida. Y sabemos que todo siempre comienza creyendo de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, de que Él nos ha mandado a arrepentirnos y a bautizarnos para que en esas aguas nos podamos conectar, ser sepultados y podamos resucitar a nueva vida también. Mi hermano, si gustás, por favor, vamos a cantar. Sin tardar, si gustan pararse, recuerden, si alguien desea responder al Señor, les pido que puedan pasar aquí arriba.